siempre me ha gustado pues, tener una huella positiva en la sociedad. Mi idea es intentar dar una asesoría jurídica y un acompañamiento a estas personas justamente en sus primeros meses de integración. El orgullo de ver una asociación que no existía hace un año es una pasada. Te conoces a ti mismo y sabes qué es lo que te interesa. Así tú y yo nos vemos más que a mi madre. Me llevo mucho más los recuerdos de lo que he aprendido. La función del abogado nunca va a ser suplida por una máquina porque es una función esencial. ¿Tienes algún referente? Pues yo diría que mi madre, que al final ha tenido un montón de sacrificios para poder traernos aquí porque vengo de Senegal y son inmigrantes de primera generación mis padres. Si un sitio no me gusta y no estoy cómodo con el equipo y con el ambiente y de las maneras de trabajar de la empresa, la verdad es que creo que no será para mí. UTopics. Si no te gusta, cámbialo. Bienvenidos a UTopics, mi nombre es Bernat Balcells y soy estudiante del cuarto año en el doble grado en Derecho y Global Governance. Y yo soy María Tolosa, estudiante de tercer año de Global Governance, y hoy os queremos presentar a Fanta Diop, estudiante de tercer año de Derecho y una chica definitivamente muy activa en el mundo de SADE. Más concretamente, está en la asociación Empresa Sociedad como miembro del equipo de voluntariados. Entonces, bienvenida, Fanta. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme aquí. Estoy muy emocionada por explicaros un poco mi experiencia. Ay, perfecto. Pues mira, creo que voy a empezar esta conversación lanzándote una pregunta. ¿Para ti qué significa dejar huella? Tanto en el mundo, en la universidad o a nivel personal. Para mí, dejar huella es intentar ayudar a los demás. Yo me considero en sí una persona muy compasiva, por lo tanto, me gusta no solo entender cuáles son los sentimientos de las personas, sino además pues, tener una conducta activa y ayudar en todo lo que sea necesario. Y quería preguntarte, porque sé que has empezado un pequeño proyecto dentro de Empresa y Sociedad, explícanos un poco sobre ese proyecto y cuál es tu objetivo y qué te motivó específicamente a empezarlo. Pues es muy curioso porque mi proyecto es con una fundación que se llama Barcelona Actúa. Es justamente con la que estuve haciendo voluntariado cuando estuve en Civic Engagement in Action, y lo que intenta la fundación es intentar ayudar a personas inmigrantes que no disponen de capacidad económica suficiente como para poder integrarse en la sociedad española. Entonces, mi idea, dado que estamos estudiando Derecho y para tener también una aplicación práctica de lo que se enseña en las clases, es intentar dar una asesoría jurídica y un acompañamiento a estas personas justamente en sus primeros meses de integración y bueno, sería eso. Justo estamos empezando, aún no está confirmado al 100%, pero lo estamos intentando. Mira, justamente María y yo no nos hubiéramos conocido si al final no hubiéramos hecho esta parte más extracurricular dentro de la universidad, porque nosotros al final hacemos dos carreras que sí que es la misma, pero son distintas a la vez y son en distintos campuses. Lo que me gusta de SAD es que puedes adaptar, bueno, no hace falta que tú te adaptes a la asociación, sino que hay diferentes asociaciones para todo y diferentes departamentos para que puedas potenciar aquello que te gusta. No, totalmente cierto. Es que al final con una multitud de asociaciones que tenemos es súper difícil al final escoger tal vez la que más te encaja. En mi caso justamente escogí una que tal vez no tenía tanto que ver con el proyecto académico, que es más el derecho y relaciones internacionales, y escogí realmente una que va más como en medio ambiente y en protección del cambio climático en este caso. Al final puedes estar en un departamento, puedes estar en otro y hacer funciones completamente distintas que tu compañero. En tu caso queríamos saber por qué en este caso escogiste tal vez esta parte de voluntariado dentro de la asociación. Escogí voluntariado y también me gustaba lo que eran los proyectos, porque siempre es lo que decía, siempre me ha gustado pues, tener una huella positiva en la sociedad y además me lo paso muy bien conociendo a nuevas personas, intentándolas ayudar y también viendo de forma práctica cuál es mi actuación y el resultado que se puede tener en personas que lo necesitan. Entonces fue por eso que decidí entrar en voluntariado. Y lo escogería una y otra vez, me encanta. No, la verdad es que algo que es lo que, o sea, es un poco todo lo que estáis diciendo y además sumo el hecho de hay una variedad muy extensa de todo lo que son las asociaciones y, o sea, de qué van estas asociaciones. Incluso si no lo encuentras, puedes crearla. O sea, yo me encuentro en una posición de que soy parte de una asociación que se creó hace menos de un año. ¿Qué implica? Que hace menos de un año había un agujero en todo lo que es dentro de las asociaciones, todo lo que es mi programa, Relaciones Internacionales, Política Internacional y Economía. Tuve la gran suerte de dos amigos nuestros también que lo crearon. Yo me metí, yo les seguí un poco con los ojos cerrados sin saber qué iba a pasar y ahora mismo, bueno, el orgullo de ver una asociación que
no existía hace un año a tener un potencial bastante grande en lo que es el mundo de SADE es una pasada. Entonces, un poco moviéndonos por ese tema, las asociaciones, aparte de eso, un poco el estilo de empresa y un poco desarrollarte a nivel personal y profesional, también te da muchísimas oportunidades. Antes has mencionado que hay muchas ponencias, hay muchos debates. ¿Has hecho alguno? Explícanos. Sé que en Derecho tenéis moot courts. Sí. Yo no tengo Derecho, entonces a mí no me toca. Pero explícame qué tal, si has participado en alguno y qué te han parecido. Es algo muy interesante porque las asociaciones no solo benefician a las personas que están dentro, sino también a todo estudiante que esté interesado en lo que hacen. Y yo he tenido contacto con Stalin, no sé si la conocéis, Sí. y con ellas pues tienen un proyecto muy chulo que es que sería como una clase de liga, también es un poco de moot court, sería un poco parecido, donde se nos presenta un caso legal, un caso bastante complejo, y a partir de ahí en equipos pues lo intentamos resolver y hacemos todo lo que es la vista, tanto la introducción como los interrogatorios, y las conclusiones serían una competencia, se llama SADE Competition. Claro. Participé y me gustó muchísimo, y además también de esta forma entiendes y te conoces a ti mismo y sabes qué es lo que te interesa. Yo antes siempre decía, no me gustaba la litigación, o sea, procesal es una de las asignaturas a las que nunca me dedicaré, y al final haciendo eso me di cuenta de que es muy interesante. Entonces, No, completamente cierto. Al final también las asociaciones lo que te proporcionan es participar y ser parte de ellas. sí. Por ejemplo, Law Competition es un claro ejemplo. Y justamente en Derecho también hay varias, como también los moot courts, que tienen una importancia relevante justamente en toda la parte de Law y en el campus de Pedralbes, Sí, es que me recuerda a la Liga de Debate. que también estuvimos juntos. Que también estuvimos juntos. Claro. Si tú y yo nos vemos más que a mi madre. No, pero o sea, todos esos, no sé, al final, yo hablo a nivel personal, me llevo mucho más los recuerdos que lo que he aprendido. Vamos a ser Totalmente. honestos. Pero sí que es verdad que el poner en práctica todo lo que haces en clase, o sea, la Law Competition no la he hecho, no estudio Derecho, entonces tiene sentido. Pero sí que todo el mundo que ha participado me explica el valor que tiene el participar en ella, y es realmente una pasada. Y otra cosa es que SADE también proporciona muchísimas oportunidades. Yo me acuerdo en primer año que me dieron la oportunidad de irme al Mobile World Congress y no estudio nada de tecnología ni inteligencias artificiales, pero fue una experiencia que yo voy a recordar siempre porque fue algo muy distinto que nunca me imaginaba que iba a participar. O sea, el poder estar ahí, conocer a las empresas y un poco ver los avances del mundo es una pasada. Y nada, o sea, yo quiero también un poco redirigir la pregunta y todo esto que te acabo de explicar, a que me expliques, por ejemplo, a alguien que está entrando en primero, ¿qué experiencias como estudiante de Derecho les recomendarías que siguiesen o que hiciesen? Como decía antes, yo creo que sobre todo que se apunte a una asociación. Aparte podrás conocer, en primero pues estamos todos un poco tensos, no conocemos a nadie, entonces podrás conocer a personas y hacer como un círculo de personas a las que conoces y con las que te puedes llevar bien. Y también les recomendaría sobre todo pues que intente participar en diferentes actividades. O sea, al final a ninguno de nosotros nos gusta salir de nuestra zona de confort. Es difícil, pero hay que ampliarla. No tanto salir de la zona de confort, sino ampliar la zona de confort, intentar cosas nuevas. Si ves que no te gusta, pues salir, pero al menos intentarlo, porque hasta que no lo intentas no sabrás si te va a gustar. No, completamente. Un poco ahora volviendo a Derecho, dentro de lo que es la Law School y la Escuela de Derecho aquí en SADE, nos da muchísimas oportunidades de irnos al extranjero. Y justo tú y yo coincidimos en París el año pasado. Exacto. Y tú fuiste el año anterior. Claro. Y tú fuiste el año anterior. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció París? ¿Qué te llevaste contigo de allí, aparte de la gran ciudad de París? Pues sí, sobre todo me encantó París, fue muy divertido, pude también convivir con mis compañeras, que era algo que nunca había hecho, me lo pasé súper bien, y aparte también pudimos tener contacto con las personas del campus de Sant Cugat, que a veces no solemos contactar, no solemos coincidir, entonces también fue algo que me gustó muchísimo, pues conoceros, y la asignatura en sí, también que la dieran personas que conocen tanto el sector, pues, y en una universidad muy buena que es Sciences Po, pues fue una experiencia 10 de 10. Claro, el contraste de
los de Pedralbes, que eran las tres clases de Pedralbes, y luego mi clase, los de Sant Cugat, que éramos los internacionales. No, pero la verdad es que estuvo súper bien. Tú hiciste Substantial EU Law, ¿verdad? Sí. Yo hice Public International Law, entonces ahí no coincidimos tanto, pero bueno, nos veíamos por ahí. Sí, sí, sí. Sí, pero es muy curioso porque tú cuando entras a una carrera como Derecho dices no va a tener ningún componente internacional porque al final tiene esta base que fuera del espectro nacional es muy difícil aplicar el derecho, pero justamente en esa asignatura yo también me quedé súper sorprendido en el sentido de que realmente en una universidad tan prestigiosa como podría ser Sciences Po podemos hacer una asignatura que realmente tiene impacto también fuera, en este caso de España. Y no, a mí también la verdad es que me encantó y fue una gran oportunidad. Bueno, tú te fuiste a Georgetown al año siguiente. Exacto. Yo, justamente, la parte académica también te brinda estas oportunidades. En nuestro caso, yo fui a Georgetown y realmente era una asignatura muy interesante que hicimos también en ese campus y la verdad es que fue una de las grandes experiencias que también ESADE me ha dado. ¿Y qué tal por ahí, Georgetown? La verdad es que fue magnífico, la verdad es que me encantó porque fuimos justamente en junio, hacía muy buen tiempo, nos fuimos a Nueva York un fin de semana y la asignatura de verdad que realmente no era realmente lo que quería yo, tal vez porque yo estoy más enfocado hacia el track de economía y eso era tal vez más enfocado a política internacional, pero la verdad es que me encantó y lo volvería a repetir sin duda alguna. Por eso es que al final acogerte siempre estas oportunidades es único para ti y al final es una oportunidad que realmente no vas a tener nunca más. Y claro, tú decías que venías del mundo de la medicina, bueno, que querías hacer medicina. Sí. El contraste es muy grande. Bueno, yo empecé queriendo hacer un doble grado en mates y física. También un contraste. Por ejemplo, ¿tú crees que tienes también oportunidades, aparte del track de Pharma, también crees que tienes oportunidades a nivel asociaciones, debates, a un poco también indicar y adentrarte en este mundo? Yo creo que sobre todo por el track de Pharma te permite la posibilidad de, por ejemplo, ser un abogado de un centro sanitario, por ejemplo. Entonces, sí, diría que ESADE, si realmente te focalizas en algún sector en concreto, te da las oportunidades. Y además hay doble másters para muchísimas cosas, también es un poco más holístico. No, si bien es cierto que Derecho al principio parece que solo tenga la típica salida de ser abogado, sí, pero realmente cuando entras dentro y ves la multitud de salidas que tienes, también es que al final no sabes ni cuál elegir entre todas. Pero como ESADE, justamente Derecho, tiene esta concepción de ser abogado, en muchas horas de estudio, bibliotecas, queríamos saber un poco cuál crees que eran los mitos que tenías antes de estudiar Derecho y antes de entrar a la facultad justamente en ESADE. En cuanto a mitos, buena pregunta. Yo pensaba que los abogados sobre todo se dedicaban a lo que es memorizar. Memorizar. Leer leyes todo el rato y memorizar. Sin embargo, desde ESADE se enseña que aunque sí que es cierto que hay un componente memorístico, también es importante pues, saber aplicar al caso concreto pues, las normas que tienes. No solo memorizar y retenerlo, sino poder tener el pensamiento crítico, que se desarrolla muchísimo, y a partir de ahí pues, saber por dónde ir a partir de la norma que tienes, ¿no? ¿Qué reflexiones tienes acerca del futuro del mundo del derecho en este caso? En el sentido de cuál crees que es el futuro de la profesión. Bueno, tú estudiando el track de claro, las tecnologías, exacto, seguro que debes tocarlo un poco. Yo creo que el derecho, sobre todo, va a ir encaminado un poco más a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, no solo se necesitará a un abogado que, como decía antes, que memorice y conozca las leyes, sino que también mediante el uso de nuevas tecnologías de la información o inteligencias artificiales, pues pueda trabajar al lado de ella, ¿no? La función del abogado nunca va a ser suplida por una máquina porque es una función esencial que al final protege derechos fundamentales y que al final tiene esta vocación de representar a una parte y tiene este componente como más servicial. Pero bueno, completamente de acuerdo. No, a ver, claro, es que ahora mismo estoy muy callada porque os estoy escuchando. Y es como, es el contraste a lo que yo estoy acostumbrada y lo que vosotros me estáis trayendo, claro. Yo la abogacía para nada. O sea, yo me planteé hacer tu programa, pero para nada. O sea, ya luego me di cuenta que no era para mí, no soy una persona de leyes. Entonces, admiro muchísimo vuestra pasión y un poco el interés que vosotros tenéis, porque al final
es un trabajo, es una vocación esencial en el mundo. Y te quiero preguntar, ¿tienes algún referente que tengas, a lo mejor no necesariamente abogado, pero algún referente en tu vida que un poco te guíe en la manera de ver y en la manera de un poco vivir la vida? Pues yo diría que mi madre. Mi madre sí, al final ha tenido un montón de sacrificios para poder traernos aquí porque vengo de Senegal y son inmigrantes de primera generación mis padres. Y en general que haga eso, que me haya inculcado también sus valores y que siempre esté al lado mío, pues ayudándome y apoyándome en todo lo que sea necesario, pues la considero una referente, sí. Me gustaría ser como ella. Y, por ejemplo, ahora parece como que vayamos en un mismo tema, pero ¿algún personaje histórico o actual que haya conseguido que cambie tu manera de ver la vida? O sea, yo, por ejemplo, tengo bastantes autores. El autor del libro de Sapiens es alguien que para mí es un referente, no necesariamente porque comparto opiniones, pero sino porque me ha ayudado y me ha permitido ser muy crítica con lo que sé y con lo que opino, y ha conseguido que yo cambie la manera de ver la vida y un poco en la manera que tengo de interactuar, incluso con las pequeñas cosas que llego a creer, a mis creencias. Entonces, no sé si tú tienes a alguien así que creas que a lo mejor te ha cambiado o no. Bueno, yo diría que en mi caso sería un poco Martin Luther King. Hice un trabajo que en bachillerato, en trabajo de recerca, lo hice sobre el racismo en las instituciones jurídicas en Estados Unidos y fue realmente una muestra de cómo una persona que tiene unos ciertos ideales pues puede motivar a los demás a que luchen, y es una muestra de resiliencia. Me gusta mucho ese personaje y es uno de mis referentes. Hombre, es muy admirable personalmente. Completamente. Pero tal vez queríamos saber un poco cómo ves a la Fanta del futuro en este caso. Bueno, yo creo que saldré de SADE, pero ¿cómo? ¿Futuro cuánto? ¿En cuántos años? ¿Qué le ponemos? 20. 20 años. de En acuerdo. 20 años. Es wow. mucho, ¿eh? Pero Sí, sí. el doble. Wow. Pues en 20 años yo espero ser sobre todo una persona feliz, pues que le guste lo que hace, estudiando Derecho, obviamente, formándome cada día y nada, trabajando en lo que me guste. Si veo que no me gusta alguna cosa, por ejemplo, estoy en un despacho y veo que en un futuro pues no me veo ahí, pues pasar a otra cosa, ¿sabes? Tener pues diferentes opciones y a partir de ahí pues adaptarme a la que más me guste. Totalmente cierto. Si la concepción un poco de trabajar toda la vida en el mismo sitio, yo ya no la comparto ni la tengo como muy concebida. No, Entonces yo también pienso completamente que si un sitio no me gusta y no estoy cómodo con el equipo y con el ambiente y de las maneras de trabajar de la empresa, la verdad es que creo que no será para mí. Yo creo que ahora ya, llegando un poco al final, podemos hacer un poco ya las preguntas De estas. una nueva sección. Una nueva sección, preguntas Satisfyer. Entonces, primera pregunta, contesta sin pensar. Si pudieras crear una nueva asignatura, ¿cuál sería y por qué? Vale, el nombre de la asignatura. Sí, y explícanos un Vale. poco un poco de qué iría. Sería innovación y acción social, que sería intentar aplicar todo lo que es el mundo de las nuevas tecnologías en que tenga algún tipo de incidencia en la sociedad. Wow. La verdad es que a mí me gustaría también muchísimo una que fuese justamente focalizada en la inteligencia artificial, y justamente ahora salió el reglamento de la IA y la verdad es que tiene muchísima aplicabilidad y tendría muchísima salida y muchísimo éxito en esa área justamente. Yo vengo con un contraste más, pero sería un poco siguiendo la IA, algo que tenga que ver con temas un poco más políticos, de conflicto, incluso a nivel de estrategia militar, porque al final Bueno. en el mundo en el que vivimos es algo esencial, y tan solo poder entender cómo funciona, yo creo que puede ser fascinante. Entonces, un poco siguiendo la línea también de la inteligencia artificial. Y la segunda como hot question que teníamos para ti era que, si bien hemos hablado que realmente adquieres muchísimas habilidades en ESAD y que realmente son una multitud entre ellas, pero nos gustaría saber que si pudieras adquirir una habilidad en el momento, ¿cuál escogerías? Vale, esto lo comentamos con María antes, que sería aprender cualquier idioma en cuestión de segundos, saber de todo. Ojalá. Sí. Ojalá. Imagínate, saltando de país en país y aprendiendo el idioma al A ti instante. te vendría genial. A mí, lo Exacto. mejor. No, muy bien. Pues realmente estas eran las dos preguntas que teníamos un poco para ti. Y Te dejamos finalmente- unos deberes. Entonces, Sí. ahora te vamos a entregar, espera, esta cámara. Un segundo.
Entonces, los deberes es que tienes con esa cámara que hacer un pequeño reportaje de lo que es una semana contigo. Entonces, nada, vas a tener la cámara y luego desde esa de undergrad todo el mundo vamos a poder ver, vivir y experimentar lo que es una semana contigo. Y un poco hasta aquí el final del programa. Bueno, Fanta, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido súper interesante, me ha gustado muchísimo y las preguntas muy bien, me habéis hecho sentir muy cómoda. Bueno, al final, Fanta, yo creo que nos has podido demostrar que el ser abogado y el estudiar Derecho va mucho más allá de las clases y que puedes un poco expandirte y diversificar tus acciones para poder realmente hacer un cambio en este mundo, que un poco es lo que todos deseamos y esa necesidad que tenemos todos. Exacto. Y hasta aquí un poco el programa de hoy. Gracias.